Llega 2023 y se cumplen 100 años de los Tratados de Bucareli, firmados entre el presidente de México Álvaro Obregón y el gobierno estadounidense, en el que llegaban a negociaciones respecto a la división territorial, las tierras, los recursos energéticos, propiedad de los mexicanos, y el pago del gobierno mexicano a las propiedades expropiadas de extranjeros estadounidenses. Se especula también, existen compromisos ocultos que limitan a México el uso libre de sus recursos y el bloqueo al desarrollo tecnológico, militar y científico para los mexicanos. El Tratado de Bucareli o sus acuerdos se dieron en 1923 en el gobierno de Obregón, que urgía del reconocimiento de Estados Unidos para acceso a créditos, para un trato mejor comercial. Estados Unidos se convirtió en decir quién era legítimo y quién no lo era. Se le dio un poder o asumió un poder verdaderamente arbitrario, discrecional, y en esos acuerdos lo que el gobierno hizo en esencia, había muchos temas sobre indemnización a norteamericanos por los daños que se había generado en la revolución, pero el tema de temas era que la Constitución de 1917, en su artículo 27, estableció que toda la riqueza del subsuelo es de nuestro pueblo, el agua, los minerales y por supuesto el petróleo. Porfirio Díaz había regalado el petróleo a finales del siglo XIX a Estados Unidos y Gran Bretaña centralmente. Entonces, cuando se da la Constitución, las petroleras se pusieron con las uñas de fuera, diciendo que se les quería quitar lo que era de ellas, su petróleo, nuestro petróleo era su petróleo. Y por lo tanto presionaron de que no habría reconocimiento si el gobierno de Obregón no determinaba que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Ese es en esencia el acuerdo, los tratados de Bucareli. En días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no existen los compromisos ocultos y que el tratado finalizó hace décadas. No hay vigente ningún tratado con esas características. En su momento sí se llegó a un acuerdo y a eso se le conoce como los tratados de Bucareli. Fueron conversaciones que tuvo el gobierno de México, en ese entonces encabezado por Álvaro Obregón, con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo relacionados estos acuerdos con el petróleo. El experto en geopolítica y geoestrategia Alfredo Jalife Rame asegura que sí existen los tratados ocultos y que aún peor, en su capítulo 13, se hicieron convenios perjudiciales en el nuevo TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México, que afectan directamente al desarrollo tecnológico que pudiera generar México, acrecentando así la dependencia al vecino de Estados Unidos. El año entrante vamos a cumplir 100 años del Tratado de Bucareli, que supuestamente es secreto, y donde, bueno, esa es la leyenda urbana, pues hay un apartheid tecnológico de facto contra México, ¿no? Y sobre todo que a nivel militar, pues no pueden estar cerca de la frontera, todo eso. Como es secreto, pues imagínense. Y además, aunque yo lo conozca, pues no lo puedo decir. Porque mañana me meten un doble juicio en Estados Unidos y México por andar divulgando secretos de Estado. Yo hablo de la leyenda urbana, y esto se maneja mucho y en altas esferas. Pero realmente yo creo que ya, ahora ya me acordé, ahora que presenté mi libro en la FIL de Guadalajara, me preguntaron mucho sobre el Tratado de Bucareli. Le dije, ya olvídense el Tratado de Bucareli. Tenemos algo peor, el artículo 13 del nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá, donde nos dan una paliza tecnológica. Ese es peor que el Tratado de Bucareli. Ya olvídense el Tratado de Bucareli. Hay que renegociar ese capítulo 13. Ya ven que Estados Unidos quiere renegociar también el capítulo 8, la soberanía energética de México. Bueno, vamos a ver el 13. Obviamente lo entiendo. México, ya lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, tiene la cobertura del Comando Norte de Estados Unidos. Somos muy dependientes financieramente de ellos y ya no se diga todos los demás rubros que hemos manejado. De las 6
6 ingresos de México en economía, pues 5 son dependientes de Estados Unidos, además que tenemos más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, sobre todo en las 2 principales economías, la primera que es California y la segunda que es Texas, con sus problemas inherentes. Muy bien.